Hay algo que un hombre mayor nunca te va a decir directamente, pero que siempre, siempre va a ser antes de abrirse contigo de verdad. Y no es un piropo, no es una invitación a cenar, no es siquiera una mirada larga en el momento justo. Es algo mucho más sutil, mucho más profundo, y cuando termines de escuchar este video vas a recordar conversaciones que tuviste hace semanas, hace meses, quizás hace años, y vas a pensar, Dios mío, él lo estaba haciendo, yo no lo vi. Bienvenidos a Psicovida. Eso es exactamente lo que vamos a trabajar hoy. Pero antes de continuar, si este canal te está aportando algo, si sientes que aquí encuentras reflexiones que de verdad te tocan, suscríbete ahora, no lo dejes para después. Ese pequeño gesto nos permite seguir llegando a más personas que necesitan esto. Y ahora sí, volvamos a lo importante, porque lo que te voy a contar hoy es algo que va mucho más allá de saber si un hombre te desea. Eso en realidad es solo la superficie. Lo que está debajo de esa pregunta, lo que verdaderamente está en juego, es algo que tiene que ver con quién eres tú, con cómo te ves a ti misma, y con si estás o no preparada para recibir lo que mereces. Y eso, querida, es una conversación que va a cambiar algo en ti. Hay un problema que veo repetirse una y otra vez, no solo en mi consulta, sino en conversaciones con mujeres de toda Latinoamérica, de España, de cualquier lugar donde las mujeres hayan aprendido a ponerse en segundo lugar. Y es este. Muchas mujeres mayores de 40, 50, 60 años, mujeres brillantes, con vida construida, con historia y con una profundidad que no tenían a los 20, están completamente ciegas a las señales que los hombres adultos les mandan. Y no porque sean despistadas, no, sino porque nadie les enseñó a leer ese lenguaje, porque el mundo les repitió durante décadas que el deseo, la atracción, la posibilidad del amor era un territorio reservado para las jóvenes. Y eso es una mentira enorme. Y en este video vamos a desmontarla juntos. A lo largo de los próximos minutos te voy a explicar cómo muestra su atracción un hombre adulto y maduro, por qué lo hace de una manera tan diferente a como lo hacía con 20 años, cuáles son esas dos preguntas con las que un hombre te pone a prueba sin que tú lo sepas, y qué puedes hacer tú, de manera concreta y real, para no solo reconocer esas señales, sino para cultivar en ti misma aquello que hace que un hombre de verdad quiera quedarse. Pero hay algo más, algo que voy a reservar para el final de este video, porque necesitas escuchar todo lo anterior para que tenga el peso que merece. Es sobre el error más común que cometen las mujeres justo en el momento en que un hombre ya las desea. El momento en que todo podría fluir, y sin embargo, algo se rompe. Quédate hasta el final, te lo mereces. Vamos a empezar por algo fundamental, porque si no entendemos esto, todo lo demás va a quedar en el aire. Un hombre adulto, un hombre de 40, 50, 60 años, que tiene algo de vida vivida, que ha amado y ha perdido, que ha trabajado su interior, aunque sea un poco, no se acerca a una mujer de la misma manera en que lo hacía a los 20. Y eso no significa que sea menos apasionado, significa que es completamente diferente. A los 20 años, el deseo masculino es ruidoso, es urgente, necesita mostrarse, necesita demostrar, necesita conquistar, es visible, casi tosco a veces. Hay una energía que busca hacia afuera, que necesita validación, que se lanza antes de pensar. Con los años, si ese hombre ha crecido, eso cambia de manera radical. El deseo se vuelve más silencioso por fuera y más intenso por dentro. Se vuelve más selectivo. Un hombre maduro que siente atracción real por una mujer no va a saltar sobre ella. Va a observar, va a escuchar, va a hacer preguntas, va a tomarse su tiempo. Y eso, para muchas mujeres que estaban acostumbradas al galán que llega con flores y declaraciones, puede parecer distancia, puede parecer desinterés, puede parecer indiferencia, pero no lo es. Es todo lo contrario. Recuerdo una mujer que vino a verme hace algunos años. Tenía 52, era independiente, inteligente, había construido una vida que a cualquiera le habría parecido plena y llegó a mi consulta confundida, casi frustrada. Me dijo: Jorge, hay un hombre en mi vida que no entiendo. Pasamos tiempo juntos, hablamos durante horas, se ríe conmigo, se preocupa por mí, pero no da el paso. ¿Es que no le gusto? Y yo le pregunté: ¿qué esperas que haga para demostrarte que le gustas? Se quedó en silencio un momento. Después dijo:
No sé, algo más obvio, supongo. Y ahí estaba el problema. Ella estaba esperando la versión ruidosa del deseo, y él le estaba ofreciendo la versión adulta, y son idiomas completamente distintos. El hombre adulto muestra atracción a través de la atención genuina, no del espectáculo. Se interesa por tu mundo real, no solo por tu imagen. Pregunta sobre tus proyectos, recuerda los detalles de lo que le contaste la semana pasada, se pone disponible sin que tú se lo pidas, pero sin invadir. Crea presencia sin crear ruido. Y aquí es donde entra algo que pocas veces se dice. Cuando un hombre adulto empieza a desearte de verdad, una de las primeras cosas que hace es evaluarte. No de manera consciente ni calculada, sino instintiva. Quiere saber con quién está. Quiere asegurarse de que lo que siente tiene un suelo firme donde apoyarse. Y para eso usa dos tipos de preguntas. Dos pruebas que no parecen pruebas. Dos conversaciones que parecen casuales y que sin embargo son todo menos casuales. Pero antes de llegar a esas dos preguntas, necesito que entiendas algo más. Porque si llegas a esas preguntas sin esta base, quizás las pases, pero no sabrás por qué. Y saber por qué es lo que te va a servir para toda la vida, no solo para esta relación. Aquí viene algo que puede incomodar un poco, pero que necesita decirse. Muchas mujeres, cuando se preguntan cómo atraer a un hombre maduro, piensan en términos de apariencia, de cómo verse bien, de cómo parecer interesante, de cómo no mostrarse demasiado necesitada, pero tampoco demasiado fría. Y todo eso tiene su lugar, claro. Pero ninguno de esos elementos es lo que realmente mueve a un hombre adulto. Lo que mueve a un hombre maduro es algo mucho más profundo y mucho más tuyo de lo que imaginas. Es tu relación contigo misma. No es un concepto abstracto. Es algo muy concreto. Un hombre adulto que ha vivido lo suficiente para aprender de sus errores, que ya tuvo relaciones donde la otra persona no se quería a sí misma y lo pagó caro, ese hombre tiene un radar para detectar si una mujer tiene o no tiene una base sólida de autoestima. Y ese radar, aunque él no lo puede articular con palabras, funciona con una precisión asombrosa. Lo que él siente cuando está con una mujer que se conoce y se respeta es algo que muchos hombres describen como comodidad, pero que en realidad es algo más parecido a libertad. Libertad para ser ellos mismos. Libertad para no tener que sostener todo el tiempo el peso emocional de la relación. Libertad para equivocarse sin sentir que el mundo se derrumba. Y al revés, cuando un hombre maduro siente que la mujer que tiene delante necesita su validación constante para sentirse bien, cuando percibe que ella ajusta su opinión a la de él, que se achica, que se apresura a estar de acuerdo, algo en él se cierra. No de manera cruel, no porque sea mala persona, sino porque eso le genera una carga que a esta altura de su vida no quiere cargar. Así que lo primero que necesitas entender, y esto es de una importancia enorme, es que atraer a un hombre adulto empieza por ti, no por él. Tienes una vida que te gusta, tienes proyectos que te ilusionan, tienes opiniones propias que defiendes con amabilidad pero con firmeza, puedes estar bien aunque el teléfono no suene, puedes disfrutar de tu propia compañía. Esas no son preguntas retóricas, son preguntas que, si te las haces de verdad, te dicen en qué lugar estás hoy y qué trabajo interior te queda por hacer. Y esto no significa que debas ser perfecta ni que debas haber resuelto todos tus conflictos antes de merecer amor. Nadie resuelve todo. Pero sí significa que tienes que estar en movimiento, que estás trabajando en ti, que no estás esperando que llegue alguien para empezar a vivir. Porque el hombre adulto que vale la pena no quiere rescatar a nadie, quiere acompañar a alguien. Ahora bien, hay algo que suelo decir en mis charlas y que siempre genera un silencio largo en la sala. Lo digo así: el mayor afrodisíaco para un hombre maduro no es la juventud ni la belleza convencional, es la presencia. Una mujer que está realmente presente, que te escucha de verdad, que no está pensando en lo que va a decir mientras tú hablas, que no está mirando su teléfono, que te da su atención completa, esa mujer es magnética a cualquier edad. Y la presencia, afortunadamente, no se pierde con los años. Al contrario, con los años, si has trabajado tu interior, la presencia crece, se profundiza, se vuelve más rica. Ahora sí, vamos con algo más concreto, porque seguramente estás pensando: sí, Jorge,
Todo eso está muy bien, pero ¿qué pasa con esas dos preguntas? ¿Cuándo llegamos ahí? Ya llegamos. Pero hay un último elemento que necesito explicarte antes, porque tiene que ver con cómo reconocer que un hombre adulto está genuinamente interesado en ti, más allá de sus palabras. Esta sección es práctica y es importante, porque muchas mujeres me dicen que el problema no es solo no saber cómo atraer, sino no saber si ya atrajeron. Y no saber eso genera una incertidumbre que puede volverse angustiante. Así que vamos a hablar de señales, no señales de película. Señales reales, cotidianas, que un hombre adulto manda cuando está genuinamente atraído. La primera es la consistencia. Un hombre adulto que está interesado en ti es consistente. No desaparece durante días para aparecer luego con entusiasmo desbordado. No te tiene en vilo. Si bien puede tener su propia vida, sus compromisos, sus espacios de silencio, hay una coherencia en su presencia. Si dice que te va a escribir, te escribe. Si dice que va a llamar, llama. Esa consistencia no es un rasgo de carácter menor, es la señal más clara de que algo real está ocurriendo en él. Y aquí viene algo importante que me gustaría que llevaras contigo. La consistencia es también lo que debes ofrecer tú. No la disponibilidad permanente, que es algo muy diferente, sino la consistencia. Ser la misma persona cuando estás con él que cuando no estás. Ser predecible en lo bueno, en tus valores, en tu manera de tratarlo. La segunda señal es la memoria de los detalles. Un hombre adulto que está interesado escucha con atención real. Y eso se nota porque semanas después recuerda lo que le contaste. Sabe el nombre de tu hija, recuerda que te preocupaba esa reunión de trabajo, te pregunta cómo te fue en algo que él no tenía ninguna obligación de recordar. Eso que puede parecer pequeño es enorme, porque la atención es la forma más antigua e incorruptible del amor. La tercera señal tiene que ver con cómo te habla del futuro. No me refiero a que te hable de planes concretos de pareja, eso vendría mucho después. Me refiero a que te incluya en frases sobre el futuro cercano de manera natural. Hay una exposición el mes que viene que creo que te gustaría. Tengo ganas de llevarte a ese restaurante del que te hablé. Frases así. Frases donde casi sin pensarlo te está poniendo en su horizonte. La cuarta señal, y esta es quizá la más sutil y la más poderosa, es que te hace sentir inteligente y no solo atractiva. Un hombre que solo está interesado en lo físico te hará cumplido sobre cómo te ves. Un hombre que está interesado en ti de verdad también te dice o te hace sentir que lo que piensas tiene valor, que tus ideas le interesan, que tu conversación le enriquece. Esas son señales de que ya hay terreno fértil. Y es en ese terreno donde aparecen las dos preguntas. Llegó el momento. Pero necesito que entiendas algo antes de que te las cuente, porque si no lo entiendes, las preguntas van a sonar banales, y no lo son. Estas dos preguntas no son necesariamente literales, no siempre vienen formuladas con esas palabras exactas. Son más bien dos tipos de conversación, dos momentos que un hombre adulto provoca, a veces sin ser completamente consciente de ello, para ver quién eres tú realmente, para ver si lo que siente tiene sustento, para decidir en el nivel más profundo de sí mismo si quiere ir más lejos contigo. Y la razón por la que las llamo pruebas no es porque él sea manipulador ni estratégico, es porque son un test emocional natural que todo ser humano hace cuando está considerando abrirse de verdad a otro. La diferencia es que los hombres adultos lo hacen de esta manera particular. Y conocer ese patrón te da una ventaja enorme. La primera pregunta tiene que ver con tu pasado. En algún momento de la relación, cuando ya hay cierta confianza, pero todavía no hay una gran intimidad establecida, él va a sacarte el tema de tu historia, no necesariamente de manera directa. Puede ser una pregunta sobre tu matrimonio anterior, sobre tu relación más larga, sobre por qué las cosas no funcionaron, o puede venir de manera indirecta, hablándote él primero de su propio pasado y esperando ver qué haces tú con eso. Y lo que él está evaluando no es lo que te pasó, no le interesa juzgar tu historia, lo que le interesa es ver cómo hablas de ella. ¿Hablas de tu ex con un rencor que todavía tiene temperatura? ¿Lo culpas de todo sin reconocer nada de tu parte en lo que ocurrió? ¿O puedes hablar de esa historia con una cierta paz, con la capacidad de ver lo que aprendiste, incluso con algo de agradecimiento por quien fuiste en ese momento aunque ya no lo seas?
Un hombre adulto sabe que quien no ha hecho las paces con su pasado carga ese pasado al presente y no quiere ser el siguiente a quien culpes. No quiere construir sobre una tierra llena de escombros sin resolver. Así que cuando él saque el tema de tu historia, la respuesta que más lo va a abrir no es la historia perfecta, ni la historia más dramática, ni la historia más interesante. La respuesta que más lo va a abrir es la historia contada desde un lugar de madurez emocional. Puede decir que fue difícil, puede decir que hubo dolor, pero si puedes también decir qué aprendiste, qué llevas de esa experiencia que hoy te hace mejor, eso va a resonar en él de una manera que pocas cosas pueden. Y aquí hay algo que me parece importante añadir, algo que les digo a muchas mujeres en consulta. No tienes que fingir que estás bien si no lo estás del todo. Un hombre maduro no quiere perfección, quiere autenticidad. La diferencia entre decir, todavía me duele pero entiendo lo que pasó, y decir, ese hombre me arruinó la vida, es enorme. La primera es honesta y madura. La segunda enciende todas sus alarmas. La segunda pregunta tiene que ver con lo que quieres ahora. En algún momento, quizás antes de lo que esperas, él va a preguntarte directa o indirectamente qué buscas. Puede venir como, ¿qué es lo que quieres de la vida a estas alturas? O como, ¿qué es lo importante para ti ahora? O incluso como, ¿eres de las que prefieren las cosas tranquilas o te gusta todavía el movimiento? Y de nuevo, lo que importa no es la respuesta en sí, lo que importa es lo que su respuesta le dice sobre ti. Si tú no tienes claro qué quieres, él lo va a notar. Si tu respuesta es vaga, si depende de qué quiera él, si te apresuras a ajustarte a lo que él parece esperar, eso lo va a inquietar. No porque sea malo, sino porque un hombre adulto que quiere una relación real sabe que necesita a alguien que sepa quién es. Alguien con quien pueda construir algo porque esa persona tiene ya un suelo propio. En cambio, si tú puedes responder con claridad, sin ansiedad, sin necesidad de que él valide tu respuesta, desde un lugar de yo sé lo que quiero y también tengo espacio para lo que podamos construir juntos, eso es magnético. Eso lo engancha de una manera que quizás ninguna otra cosa podría. Así que la pregunta que te hago yo ahora, mientras escuchas esto, es, ¿sabes qué quieres? ¿Lo tienes claro? ¿Podrías responder esa pregunta ahora mismo sin dudar, sin buscar la respuesta en la cara de él? Si la respuesta es sí, ya tienes una ventaja enorme. Si la respuesta es no, este es el momento para empezar a trabajar en eso. No hay prisa, pero tampoco hay atajos. Y hay algo más que quiero decirte sobre estas dos preguntas. Algo que quizás es lo más importante de todo lo que hemos hablado hasta ahora y que me voy a guardar para el final de este video. Porque tiene que ver con lo que ocurre después de que pasas esas pruebas. Con el momento en que él ya te desea, ya te admira, ya quiere ir más lejos. Y con el error que en ese momento lo echa todo a perder. Guárdate eso en mente. ¿Lo llegamos? Todo lo que hemos hablado hasta ahora puede resumirse en una idea. Atraer a un hombre adulto no es un juego de estrategias. Es un proceso de autenticidad. Pero la autenticidad no es solo ser tú misma de manera pasiva. La autenticidad activa significa trabajar para ser cada día un poco más la versión de ti que mejor te representa. Y eso tiene dimensiones muy concretas. Hablemos de algunas de ellas. La primera tiene que ver con tu conversación. No con ser interesante por ser interesante, sino con estar genuinamente interesada. Hay una diferencia enorme entre la mujer que llega a una conversación pensando en qué puede decir para impresionar y la mujer que llega con curiosidad real por el otro. La segunda es siempre más magnética, porque la atención genuina es escasa y los seres humanos la reconocemos de inmediato cuando la recibimos. Así que cuando estés con ese hombre, estate ahí de verdad, no en tu teléfono, no en lo que harás mañana, no en cómo te estás viendo, presente, escuchando, preguntando porque quieres saber, no porque te parece que es lo que toca hacer. Cuando una mujer te escucha así, cuando sientes que de verdad le importa lo que estás diciendo, es casi imposible no querer seguir hablando con ella. Y eso aplica perfectamente también al revés. La segunda tiene que ver con tu vida fuera de él. Esto es algo que muchas mujeres descuidan sin darse cuenta, no por falta de personalidad, sino porque el sistema las entrenó para centrarse en el otro. Pero un hombre adulto que vale la pena no quiere ser el centro de tu mundo.
no porque no quiera ser importante para ti, sino porque sabe que eso es una carga insostenible para cualquiera. Una mujer que tiene su propia vida, sus propias amigas, sus propios proyectos, sus propias ilusiones, es una mujer con quien un hombre quiere cruzarse, no porque lo necesite, sino porque elegirlo es algo que tiene un valor real. Cuando alguien que podría estar haciendo 1000 otras cosas decide quedarse contigo, eso importa. Cuando alguien que no tiene nada más se aferra a ti, eso agobia. Así que si en este momento sientes que tu vida gira demasiado alrededor de ese hombre, o alrededor de la posibilidad de que exista ese hombre, este es el momento de reorientar, no de manera dramática, pero sí de manera consciente. ¿Qué has dejado de hacer que antes te gustaba? ¿A quién llevas tiempo sin llamar? ¿Qué proyecto has postergado porque estabas esperando algo que nunca debiste esperar? La tercera tiene que ver con cómo manejas el conflicto pequeño. No hablo de grandes peleas, hablo de esos momentos cotidianos donde puedes elegir entre tragarte lo que piensas o expresarlo con honestidad y con calma. Una mujer que siempre está de acuerdo, que nunca pone un límite, que nunca dice eso no me gustó o prefiero que lo hagamos así, genera en el hombre adulto primero comodidad y después sospecha de que algo no está siendo real y tarde o temprano cansancio. Porque relacionarse con alguien que nunca se opone es como hablar con un espejo. Pierde la textura que hace que la relación sea viva. En cambio, una mujer que puede decir desde la calma y no desde la queja lo que le parece, lo que prefiere, lo que no le gusta, esa mujer genera algo en el hombre adulto que es difícil de describir pero fácil de reconocer: respeto. Y el respeto en un hombre maduro va siempre de la mano del deseo. La cuarta tiene que ver con el cuerpo y con cómo lo habitas. Y esto no es sobre estar delgada ni sobre cumplir ningún estándar externo. Es sobre algo mucho más sutil y mucho más poderoso. ¿Estás cómoda en tu cuerpo? ¿Lo cuidas? ¿Lo mueves? ¿Lo escuchas? Una mujer que vive su cuerpo con comodidad, que camina sin disculparse por el espacio que ocupa, que se sienta sin esconderse, que ríe sin cubrirse la boca, que no está constantemente en guerra con su reflejo. Esa mujer tiene una presencia física que no tiene nada que ver con los años que tiene ni con la talla que lleva, y ese es el tipo de presencia que un hombre adulto nota antes incluso de que hables. Vamos a entrar ahora en algo que pocas veces se habla con claridad, y es el mundo interior de un hombre adulto cuando siente deseo real por una mujer. Porque hay una diferencia fundamental entre el deseo que un hombre de 50 años siente hoy y el que sentía a los 20. No es solo una cuestión de intensidad, es una cuestión de naturaleza. A los 20, el deseo masculino es, en buena parte, un impulso. Hay atracción y se busca satisfacerla. Es directo, es simple, es urgente. No hay mucha complejidad emocional en ese proceso, aunque pueda haber mucho sentimiento. Con los años, si el hombre ha crecido emocionalmente, el deseo se complica de una manera bella. Se mezcla con el miedo a volver a sufrir, con la conciencia de que el tiempo no es infinito, con el deseo de que esto, si pasa, tenga algo real, con la pregunta que rara vez se hace en voz alta pero que siempre está presente: ¿merece la pena arriesgarme? Y esa pregunta, esa mezcla de deseo y precaución, es la que explica por qué un hombre adulto puede estar profundamente atraído por una mujer y al mismo tiempo moverse despacio. No es que no quiera, es que quiere asegurarse antes de querer. Esto tiene una implicación práctica muy importante para ti. No interpretes su lentitud como desinterés. Interpreta su lentitud como la señal de que algo real está ocurriendo en él. Porque los hombres que no sienten nada no se toman el tiempo de ir despacio. Los que no sienten nada simplemente no llaman. Ahora bien, ¿cómo se traduce ese deseo en acciones concretas? Cuando un hombre adulto te desea de verdad, busca tiempo a solas contigo. No necesariamente en contextos románticos explícitos al principio, pero sí busca esos momentos donde son solo ustedes dos. Una caminata, un café, un plan que no incluya a nadie más. Esa búsqueda de intimidad cotidiana, ese querer tener espacio solo para los dos,
es uno de los indicadores más claros. También empieza a mostrarte partes de sí mismo que normalmente no muestra: sus dudas, sus preocupaciones, algo de su vulnerabilidad. Un hombre adulto no hace eso con cualquiera. Compartir su mundo interior es, para muchos hombres de esta generación, la forma más profunda de intimidad que existe, más que cualquier cosa física. Y también, cuando está interesado de verdad, te cuida de una manera práctica y concreta, no de manera controladora, no haciéndose cargo de tu vida, sino en esos pequeños gestos que dicen: me importa que estés bien. Se asegura de que llegues bien a casa. Pregunta cómo sigues cuando te contó que estabas pasando algo difícil. Aparece cuando lo necesitas sin que lo hayas pedido 2 veces. Todo eso son formas del deseo adulto. Un deseo que no grita, pero que, si sabes escuchar, se oye perfectamente. Ahora, hay algo que necesito decirte con mucho cuidado, porque puede generar resistencia. Pero te lo digo porque me importa que esto te sirva de verdad. Hay ciertos patrones de comportamiento que, aunque son completamente comprensibles dada la historia que muchas mujeres han vivido, funcionan como muros que detienen lo que podría haber sido algo hermoso. El primero es la búsqueda excesiva de garantías. Hay mujeres que, cuando empiezan a sentir algo por un hombre, necesitan saber muy pronto si él también siente algo, si esto va a algún lugar, si es serio, si tiene futuro. Y esa necesidad, que viene de un lugar de miedo al dolor, al rechazo, a perder el tiempo, lo que hace en la práctica es presionar de una manera que asusta a cualquier hombre adulto que todavía está en el proceso de descubrir qué siente, no porque él no quiera seriedad, no porque sea irresponsable, sino porque los sentimientos reales necesitan tiempo para crecer. Y si se les presiona antes de que estén listos, no maduran, se marchitan. Así que si te encuentras pidiendo definiciones muy pronto, hazte la pregunta de si esa necesidad tiene que ver con él y con lo que es vuestra historia, o si tiene que ver con una ansiedad que traes de antes y que necesita ser trabajada. El segundo patrón es el exceso de disponibilidad. Ya lo mencionamos de pasada, pero quiero detenerme aquí porque es importante. Una mujer que siempre está disponible, que reorganiza su vida entera en función de lo que él proponga, que cancela otros planes sin dudarlo, que responde a los 5 segundos a cualquier mensaje, le está enviando a él un mensaje involuntario. Mi vida no era gran cosa antes de que aparecieras. Y ese mensaje, aunque intenta decir me importas mucho, lo que en realidad comunica es una dependencia que genera presión y a veces también una pérdida del respeto. La disponibilidad total le quita a la relación algo esencial: la atención. No la atención del conflicto, sino la atención del deseo. El espacio donde el otro se pregunta por ti cuando no estás, donde te echa en falta, donde tiene ganas de verte. Así que cuida tu tiempo. No de manera calculada ni artificial, sino porque de verdad tienes una vida que vale la pena vivir. Y esa vida no puede ni debe detenerse por nadie, por más bonito que sea lo que estás sintiendo. El tercer patrón, y este es quizás el más sutil, es la necesidad de ser validada constantemente. Preguntar si le gustas. Buscar en su cara la aprobación de lo que dijiste, preocuparte demasiado por cómo te vio en tal momento. Necesitar que él te diga que eres guapa, que eres interesante, que eres suficiente. Un hombre adulto puede dar esa validación. Pero si siente que la necesitas para estar bien, si siente que sin ella te derrumbas o te angustias, eso lo agota. Porque no es un rol que ningún ser humano pueda sostener de manera permanente para otros sin acabar agotado. La validación que te sostiene solo puede venir de ti misma. Y sé que eso puede sonar a frase hecha, pero es verdad y es urgente. Porque en la medida en que no te valides tú, vas a buscar que lo haga otro. Y eso, tarde o temprano, rompe cualquier relación. Vamos a hablar de intimidad. Y no me refiero solo a la intimidad física, aunque también eso tiene su lugar. Me refiero a la intimidad emocional, que es lo que un hombre adulto busca antes que cualquier otra cosa y que cuando encuentra ya no quiere dejar ir. La intimidad emocional es esa sensación de que con esta persona puedo ser exactamente quien soy, sin máscaras, sin tener que parecer más fuerte de lo que soy, sin tener que resolver todo, sin tener que ser el que siempre tiene la respuesta. Y crear ese espacio donde él puede ser vulnerable sin sentirse en peligro, es quizás el regalo más grande que puedes darle a un hombre adulto.
¿Cómo se crea ese espacio? No con palabras necesariamente. Se crea con actitudes, con recibir lo que él comparte sin juzgarlo ni minimizarlo, con no usar sus vulnerabilidades en su contra más tarde, con responder a sus momentos de apertura con apertura propia, no con consejo ni con soluciones, sino con presencia. Recuerdo otro caso de consulta, una mujer de 58 años que llevaba 2 años con un hombre maravilloso, pero que sentía que había una distancia emocional que no podía cruzar. Me decía, habla de todo, de trabajo, de viajes, de política, pero cuando le pregunto cómo está de verdad, se cierra. Trabajamos durante meses en eso, y lo que descubrimos juntas era que ella, sin darse cuenta, respondía a sus momentos de vulnerabilidad con soluciones inmediatas. Él decía que estaba preocupado por algo y ella ya estaba proponiendo qué hacer para resolverlo. Y eso, aunque venía del amor más genuino, le cerraba la puerta a él, porque él no necesitaba que lo rescataran, necesitaba que lo escucharan. Cuando ella aprendió a simplemente estar en esos momentos, a decir qué difícil en lugar de pero podrías hacer esto, algo en él se abrió. Y me escribió meses después para contarme que él mismo le había dicho, contigo puedo ser yo. Eso es lo que más quiere un hombre adulto, poder ser él, y cuando lo encuentra no lo suelta fácilmente. Hay algo que me gustaría que grabaras hoy en tu interior, algo que quiero que te lleves de este video con más fuerza que cualquier otra cosa. La edad no es tu enemiga en el amor, es tu mejor carta. No lo digo para consolarte, lo digo porque es verdad y porque está respaldado por todo lo que hemos hablado hasta ahora. A los 40, a los 50, a los 60, si has vivido y has aprendido, tienes algo que ninguna mujer de 20 años puede tener todavía: profundidad. Tienes historia, tienes criterio, tienes la capacidad de elegir desde un lugar mucho más claro que cuando elegías desde el miedo o desde el deseo de aprobación o desde la urgencia de no quedarte sola. Tienes la capacidad de saber lo que quieres, de no perder el tiempo en relaciones que no te suman, de dar amor desde la abundancia y no desde la necesidad, de ser interesante de una manera que ningún manual de conquista puede enseñar, porque viene de haber vivido. Y los hombres adultos que valen la pena lo saben, lo sienten y lo buscan activamente. El problema no es la edad. El problema es cuando la edad se convierte en una historia que nos contamos para justificar la retirada. ¿Ya para qué? A mi edad. Los hombres quieren mujeres jóvenes. Esto ya no es para mí. Esas historias son mentiras cómodas. Son mentiras que duelen mucho menos que el riesgo de volver a abrirse y volver a ser rechazada. Pero son mentiras. Y mientras las sigas creyendo, son la única barrera real entre tú y lo que podrías vivir. Así que te invito con mucho respeto y con mucho cariño a que te preguntes cuál es la historia que te estás contando sobre el amor a esta edad. ¿Desde dónde la construiste? ¿Te la dijo alguien que merecía ser escuchado o la construiste tú misma después de un dolor que no terminaste de procesar? Porque si la historia viene del miedo o del dolor, puedes reescribirla, no de golpe, no de manera mágica, pero sí, poco a poco, con decisiones conscientes y con el trabajo interior que merece, llegamos al final y llegamos a lo que prometí al principio. Hay un momento muy específico en el que muchas relaciones que podrían haber sido extraordinarias se caen. No se caen al principio, cuando todavía no hay nada. Se caen justo cuando hay todo, cuando él ya te desea, cuando ya pasaste sus pruebas, cuando ya siente algo real por ti y está dispuesto a ir más lejos. Y el error que las hace caer en ese momento es, muchas veces, el siguiente. La mujer se asusta de que sea